bendiga, mis amados hermanos, este lunes 19 de abril del 2021, hermanos, acuérdense que es lunes de reflexión bíblica. Y bueno, ahora estamos aquí grabando, ¿verdad? Estamos grabando desde el templo, hermanos, porque en la colonia en donde yo vivo no hay luz, hermanos, o está a medias. Se pueden cargar algunos dispositivos, pero el internet no funciona, ¿verdad? Porque no carga el aparato, ¿verdad? Entonces estamos en la espera de que se restablezca pues a lo largo de todo este día, ¿verdad? Espero que ya a estas horas ya estemos sin ese problema. Y bueno, hermanos, pues vamos a comenzar, hermanos. Acuérdense que estamos respondiendo la pregunta: ¿quién soy en Cristo? Y yo le había comentado, hermanos, que vamos a estar respondiendo a lo largo de de varias semanas, hermanos, todos los lunes vamos a estar respondiendo esta pregunta: ¿quién soy en Cristo? Vamos a una oración y comencemos con la siguiente respuesta. Oremos. Padre, gracias te damos por la infinita bendición que nos das, Padre, la gracia que nos das y todas las cosas que necesitamos. Gracias por este hermoso día, porque nos has permitido hacer muchas actividades. Bendícenos, Padre, bendícenos con esta palabra, mi Dios, con esta bonita reflexión, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues yo le quiero invitar que ahí en su Biblia abra en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, verso 7, que dice de la siguiente manera: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Y la respuesta es: en Cristo soy aceptado. ¿Quién soy en Cristo? En Cristo soy aceptado, hermanos. Miren que una de las experiencias más dolorosas que conoce la humanidad es el rechazo. Si hay algo, hermanos, que marca nuestra vida, voy a estar hablando de muchas cosas que aluden a necesidades que son fundamentales, básicas, intrínsecas del ser humano, que de alguna forma alteran nuestra vida o pueden de alguna forma determinar muchas cosas que hacemos en la vida. El tema del rechazo es un tema muy delicado, hermanos. Mire que el amor y la aceptación sin condiciones constituyen una de las necesidades más fundamentales de la humanidad, hermanos. Y bueno, aquí en China, en cualquier parte del mundo, esto constituye una de las necesidades más fundamentales de toda la humanidad. Y bueno, es muy bello saber, hermanos, que Dios nos aceptó por su gracia, a pesar de nuestros pecados, borró nuestro pasado con la sangre de su Hijo Jesucristo y nos dio vida, nos dio una nueva vida en Jesucristo. Generalmente decimos: acepta a Cristo. Acepta a Cristo, pero lo que realmente debemos hacer es reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestra vida, ya que Él es quien nos ha aceptado, ¿verdad? Es que de repente, ¿verdad?, acepta a Jesús. Oye, pero el que nos acepta es Él. Nosotros deberíamos reconocer nuestro pecado y deberíamos de reconocerlo como nuestro Salvador y nuestro Señor en nuestra vida. Fíjate que los niños desde su muy temprana infancia, y esto está científicamente comprobado, ¿verdad? Hay expertos en el comportamiento humano. Bueno, estos comentan que los niños desde su más temprana infancia luchan por ser aceptados y aprobados por las personas significativas de sus vidas. Y por eso le digo, este es un tema muy, muy sensible. El sistema social en que la mayoría de todos los que estamos ahorita estudiando esto, fuimos criados, fíjate que nos daba la impresión de que seríamos definitivamente alguien, fíjate bien, alguien si parecíamos buenos o nos desempeñábamos bien o teníamos una posición social de cierto rango. Sin embargo, siempre en el intento nos quedamos cortos. Cualquiera que sea la cima de nuestra de identidad propia que podamos alcanzar, se desmorona dramáticamente cuando es presionada por el rechazo o la crítica, ojo, autocondenatoria. De repente no nos perdonamos un errorcito y nosotros mismos, ¿verdad?, destruimos nuestra cima de identidad. ¿Sí? De repente nos vamos para abajo. Nada podemos hacer para merecer el amor voluntario y sin condiciones. Nos afanamos bajo la falsa suposición de que todos
nos aceptarán si vivimos perfectamente. Hay que portarse bien para que seamos aceptados, aunque déjame decirte, hubo uno que vivió su vida perfectamente y todos lo rechazaron. Estamos hablando nada más y nada menos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que hay adultos mayores que aún siguen luchando para obtener la aprobación de sus padres o de otras personas y finalmente terminan por comprometer su integridad espiritual para evitar el rechazo de parte del ser humano. También déjame decirte que el fundamento de todo crecimiento futuro en nuestra vida cristiana es entender y recibir el amor sin condiciones de Dios. No tenemos que hacer cosas para que Dios nos acepte algún día. Somos completamente aceptados por Dios tal como somos. Y por esa razón, nuestras acciones y todas nuestras obras ahora responden al amor que Dios nos tiene y no vivimos bajo el frustrante intento de ganarnos su favor. Ser aceptados por Jesús también nos hace reflexionar sobre la forma de manejar el rechazo de las personas. Porque el no hacerlo, déjame decirte, deja heridas en nuestra alma que pueden nos pueden deformar e impedirnos desarrollar nuestro potencial en todos los ámbitos de la vida. En la vida siempre te van a rechazar por algo. Por ejemplo, si eres el mejor de la clase, bueno, te dicen que eres un nerd. Y si te cuesta entender algo, te llaman burro. Entonces pareciera que lo mejor es ser parte del montón, porque ser del montón te permite envidiar o criticar a otros, señalando al que destaca o al que no. Así que es importante tener muy claro nuestra identidad y aprender a administrar el rechazo para no hacer cosas inadecuadas con tal de ser aceptados. Hallar que somos aceptados en Cristo sirve como base para nuestras relaciones con el prójimo. Pablo escribe ahí en Romanos 15:7, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En el capítulo anterior, hermanos, de esta carta que estoy leyendo, en el capítulo 14, verso 3, dice: el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y es que hay una tendencia muy tremenda, hermanos, dentro de las relaciones interpersonales, que refleja un problema de identidad en las personas. Y es cuando usted quiere que las personas sean como usted quiere que sean. Y a veces usted ni siquiera es ese tipo de personas, pero usted no puede ver en otras personas quizás a lo mejor las carencias que usted tiene. Entonces es un desajuste, es una cosa de no sé ni quién soy y ni me acepto como soy y usted mismo se autocritica, se autolastima porque tiene una percepción errada de sí mismo. Entonces eso afecta mucho las relaciones interpersonales. Por lo tanto, entender o hallar que somos aceptados en Cristo sirve como base para nuestras relaciones con el prójimo. Nuestras necesidades de ser aceptados y de pertenecer son legítimas, son dadas por Dios. Pero si tratamos de satisfacerlas independientemente de Dios, estamos destinados a cosechar la insatisfacción que conlleva el vivir por sí mismo. El apóstol Pedro nos amonesta que desechemos esa incansable búsqueda de la aprobación del prójimo. Recordemos un pasaje: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercados a Él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El doctor en teología, Neil Anderson, dice en uno de sus libros:
La malicia es mala conducta que suele nacer del sentido de nuestra propia inadecuación, cuando miramos a otros que tienen algo que nosotros necesitamos desesperadamente para satisfacernos. La presión de los semejantes es tan poderosa y la búsqueda de la aprobación del ser humano es tan importante que la gente comprometerá sus principios morales más fundamentales para ganar la aceptación de los demás. Al carecer de dicha aceptación, muchas personas empiezan a pensar tácticas y estrategias para manipular a la gente o a presentar una imagen falsa para ganar esa aprobación. Cuando esto falla, envidian y a quienes parecen tener lo que ellos no tienen. Y entonces la consecuencia lógica es calumniarlos para rebajarlos a su propio nivel. Así de intenso y desviado es el anhelo interior que el ser humano intente por ser significativo fuera de Cristo. Interesante nota. Nosotros, hermanos, no tenemos que seguir sintiéndonos amenazados por la gente, ni tener que competir con nadie para demostrar algo, cuando sabemos quiénes somos en Cristo, porque ya nos sentimos seguros y amados. Por eso le digo que el tema de la identidad en Cristo, sobre todo ya de manera específica, en Cristo soy aceptado, hermanos, arregla muchos problemas en nuestro interior. Esa tendencia de estar peleando con el otro, de estarnos comparando, incluso cuando estamos con alguien, ¿verdad? Ay, ojalá y fueras como fulanito, ¿verdad? Ojalá y te comportaras como el cónyuge de tal persona, ¿verdad? Ojalá y fueras como el hijo de no sé quién. Las comparaciones son terribles, pero todo eso viene por un desajuste en nuestra identidad. Por eso no tenemos por qué sentirnos amenazados por la gente, ni tener que competir con nadie para demostrar algo cuando sabemos quiénes somos en Cristo, porque ya nos sentimos seguros y amados. El cristiano, fíjate bien, es como un recién nacido que nada sabe de engaños, hipocresías y envidia. En realidad somos como bebés. Somos nacidos de nuevo en Cristo y tenemos que ansiar la leche pura de la palabra, porque allí descubrimos nuestra verdadera identidad. Por cierto, experimentaremos a veces el rechazo de parte del prójimo, pero nunca seremos echados fuera por nuestro Padre Celestial, que ha prometido no dejarnos de estos tiempos. Muy poca lectura bíblica, no se sabe ni un texto bíblico, no conocen los salmos. Hay tantos salmos tan hermosos, hermanos, que nos recuerda quién es Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Qué hermoso salmo, el Salmo 23, y podemos citar muchos más, porque ahí está nuestra identidad, de un Padre amoroso, de un Padre que nos acepta y que nos cuida y nos protege. Por supuesto, hermanos, que los cristianos somos rechazados en el mundo. Jesús nos lo advirtió, pero también nos dijo que Él fue primero que nosotros rechazado por el mundo. Y bueno, nos llaman de muchas formas en el mundo por ser cristianos, pero nuestro Señor nos acepta y eso es lo que más nos debe de importar. Nuestra fe nos hace rechazar el mundo. Nuestra fe nos hace rechazar el mundo. Pero lamentablemente hay muchos que ceden a la presión y terminan tomando decisiones pecaminosas para sentirse aceptados y evitar la crítica. ¿Eres de las personas que por la presión de tus amigos, incluso de tu misma familia, cedes a algún pecado? Ay, que la fiesta está muy buena, ¿verdad? Pero tú sabes que hay lugares en donde a Dios no se le glorifica. Pero por no sentirte rechazado, ¿verdad? Ahí vamos, ¿verdad? Y comprometemos nuestra fe, comprometemos nuestro testimonio, nuestra identidad en Cristo. Nos alinea, nos ayuda a portarnos de tal forma que ese comportamiento glorifique a Dios. Entonces, ¿qué necesitan las demás personas a nuestro alrededor? Gente como tú y como yo, que sabemos quiénes somos en Cristo y que nos comportamos de tal forma que nuestra vida incluso es más sana. Nuestra vida es más ubicada, es más acertada. Entonces la gente nos observa y dicen, algo tiene Él. Claro, tenemos a Cristo, quien nos ha dado una nueva identidad. Fíjate que a Jesús no le avergüenza llamarnos hermano. A Jesús no le avergüenza llamarnos hermano. Saber esto
es hermoso. Y esa es la de las cosas que marcan nuestra vida. ¿Recuerdas cuando Pablo, verdad? El apóstol Pablo, cuando fue confrontado por Cristo y tuvo ese encuentro maravilloso que cambió su vida? Hubo muchas personas que ya eran cristianas que les costó mucho aceptarlo porque él era perseguidor de la iglesia. Pero recuerda aquel pasaje allá en Hechos capítulo 9, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando Pablo es recibido por Ananías. Ananías le dice: hermano Saulo, unas palabras maravillosas, palabras de bienvenida. Por ahí más adelante, usted sigue leyendo en el mismo capítulo, Bernabé, ¿verdad? Uno de los hermanos amorosos que introdujeron a Pablo en la iglesia en Jerusalén, porque las personas tenían miedo de Pablo. Pero Bernabé, con ese gran amor que lo caracterizaba, ¿verdad?, lo introdujo y le dio la bienvenida a la iglesia. Paso a pasito los hermanos comenzaron a entender que Dios había tocado su vida y la transformación de Pablo fue maravillosa, fue complementaria incluso a la aceptación de la iglesia. Es muy importante para el crecimiento espiritual de tu vida y de nuestros hermanos más pequeños el tema de la aceptación. En Cristo somos aceptados. Entonces, saber esto es hermoso, más aún si dimensionamos que lo dice el dueño del universo, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, el autor y consumador de la fe, diría el autor de la carta a los Hebreos. Él es quien nos justifica y nos llama hermano sin ninguna pena. Oremos y demos gracias a Dios por ello. Padre Santo, gracias te damos, Padre, porque en Cristo somos aceptados, somos tus hijos, somos parte de una familia, tenemos identidad. Gracias, Padre, porque esa necesidad que fue puesta por ti en nuestro ser es mitigada de manera perfecta por la obra de Cristo en la cruz, porque gracias a ello podemos experimentar tu gran amor, tu gran abrazo y sobre todo esa aceptación de gracia hacia nosotros. Padre, permítenos ser también, Padre, amorosos, aceptando a nuestros hermanos, sabiendo tratar a nuestros hermanos, y también síguenos dando la sabiduría en virtud a que somos aceptados por ti en Cristo, a saber tratar los rechazos del mundo, Padre, porque vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad, pero gracias a la identidad que tenemos en Cristo podemos salir adelante y seguir creciendo en la fe. Que tu iglesia, Padre, sea una iglesia firme en la fe, con una identidad clara y de tu parte llena de amor y llena de gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, Dios te bendiga. Y bueno, pues seguimos con las actividades de la semana. El día de mañana, si Dios nos lo permite, el día de mañana tenemos estudio bíblico de la carta de Santiago, carta que estamos en el capítulo 3, y el día miércoles también te espero a las 7 de la noche en el estudio en vivo, vía Zoom, lo que creemos, ¿verdad? El día jueves tenemos predicación evangelística a las 8 de la noche, oro por un servidor, y el día viernes te espero también en el culto de oración unido. Hermanos, no se deje de congregar a su culto de oración unido, a su grupo de oración, hermanos, perdón, el día martes a las 8 de la noche con nuestro hermano Lalo, nuestra hermana Silvia, el día miércoles con nuestros hermanos Gómez, el día domingo con nuestros hermanos Trueba a las 10 de la mañana, y bueno, también a sus departamentos. No se deje de conectar, estamos en el Reto Príncipe, acabamos de comenzar segundo libro de los Reyes, entonces anímese, si no está en el Reto Príncipe, conéctese, hermanos, para que todos estemos estudiando la palabra de nuestro Dios. Hermanos, Dios me les bendiga, un fuerte abrazo, descansen, esto ha sido todo, hermanos, bye.